Immanuel Kant, nacido en Prusia, Königsberg. Kant tuvo la difícil labor de hacer la teoría del derecho. Dicen unos que se inspira de la Revolución Francesa, eso señala Emil Breyne. Otros niegan eso, como Nicolás Wagner, que dice que condena a la Revolución Inglesa y a la Revolución Francesa. Pero fuera de eso, Kant jugó un papel muy importante, puesto que es importante para la historia de la filosofía y la filosofía del derecho, con su exhaustiva teoría del derecho, puesto que es un concepto de derecho fundamental. Dejemos de lado sus influencias y concentrémonos en él mismo. La ciencia de las leyes de la libertad. Para definir un concepto de derecho, Kant emplea el término ético en dos sentidos, uno estricto y otro amplio. Esto se ve aplicable cuando define el derecho como ciencia de leyes morales, que él divide en jurídicas y éticas. Para esto, la ciencia de las leyes de las libertades es considerada ética, así como su legalidad invalida también a la teoría del derecho, puesto que fue fundamentada en sus principios, poniendo así el empirismo jurídico fuera. La ética es válida en la sociedad jurídica y también en la comunidad moral. El Estado para Kant es un estado de naturaleza ética, pues la ética adquiere un sentido estricto. Siguiendo con la exposición sobre la ética y filosofía del derecho en Kant y su influencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entraré a hablar del aspecto de la teoría universal de los deberes. Kant define el deber como la acción a que una persona se encuentra obligada. El deber actúa como un imperativo categórico. Cuando Kant entiende la ética como teoría universal de los deberes, la divide en la teoría del derecho y la teoría de la virtud. En sentido amplio, la ética abarca ambos sistemas, pero en sentido estricto, actúa únicamente con la teoría de la virtud. Por un lado, la característica principal de la teoría del derecho es la de actuar como una obligación, pero no tanto en sus deberes, ya que estos pertenecen al ámbito de la ética en general, de la cual se predica que, aunque desaparezca la acción, aspecto distintivo de la legislación jurídica, la sola idea del deber es un estímulo suficiente. Para Kant, el concepto del deber se reduce al concepto de obligación, el cual implica la necesidad objetiva de una acción a partir de una obligación y, por tanto, una coacción para la acción. Por ello, las leyes morales actúan como un imperativo que contiene un deber. Según Kant, el imperativo categórico, que enuncia de una manera general lo que es obligatorio, puede formularse así. Obra según una máxima que puede al mismo tiempo tener valor de ley general. Antes de definir el principio supremo de la moral, Kant define la legalidad como la conformidad de la máxima de una acción con ley del deber, en donde tal máxima constituye a la moralidad. ¿Pero qué es una máxima? Una máxima es el principio subjetivo que el sujeto se impone como regla de acción. Por último, Kant escribe, el principio supremo de la moral es, pues, obra según una máxima que pueda tener valor de ley general. Toda máxima que no sea susceptible a esta extensión es contraria a la moral. Por otro lado, hablaremos sobre lo que es la teoría del derecho. La teoría del derecho, según Kant, es el conjunto de las leyes susceptibles de una legislación externa. El principio universal de derecho reza: es justa toda acción que por sí o por su máxima no es obstáculo a la conformidad de la libertad del arbitrio de todos con la libertad de cada uno según las leyes universales. Este principio conlleva a que Kant establezca la ley universal del derecho. Obra exteriormente de modo que el libre uso de tu albedrío pueda conciliarse con la libertad de todos según una ley universal. El derecho, en efecto, no es más que la suma de aquellas condiciones bajo las cuales, según una ley universal, puede coexistir el libre albedrío de uno con el libre albedrío de los demás. Para Kant, el derecho es inseparable de la facultad de juzgar, porque el derecho y la facultad de obligar son la misma cosa. Entonces, el derecho puede verse también como la posibilidad de conformar la obligación general recíproca con la libertad de todos, puesto que el derecho estricto puede también representarse como la posibilidad de una obligación mutua universal conforme a la libertad de todos según leyes generales. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, prosiguiendo con mi compañero, el quinto es el derecho innato y el derecho adquirido.
En la división que hizo Kant menciona dos divisiones. La primera es el derecho natural, que se funda puramente en principios, priori, primero, y posteriormente el derecho adquirido, el cual es posterior a este. El primero ha de entenderse como un derecho innato, dado a cada cual por naturaleza, como vendría a ser la libertad, independientemente de cualquier acto jurídico. El derecho adquirido nace exclusivamente de un acto jurídico, es decir, de un hecho, de una situación. Entonces, si no existe tal acto de naturaleza, no tendríamos un derecho adquirido. El derecho adquirido, por tanto, es el derecho privado. Cuando nosotros hablamos de derecho privado, también hablamos sobre la autonomía de la libertad. El derecho privado, define la legitimidad y los límites. De la autonomía de voluntad podríamos hablar del contratar, libertad de contratar, y la libertad contractual. La libertad de contratar vendría a ser el cómo, cuándo y con quién yo puedo decidir hacer ese contrato, por ejemplo, y el contractual es cuando yo y la otra persona determinemos los términos y condiciones. Ahora bien, los límites del derecho privado que hace mención vendrían a ser las leyes, y los estándares jurídicos vendría a ser la moral, vendría a ser con algo que no impida el orden público, etc. Todo esto se basa más que nada para que los individuos o aquella comunidad jurídicamente esté ordenada. Ahora, el sexto es la ciencia de la voluntad moral y la comunidad moral. Kant hace mención que la sociedad civil está exigida por el derecho, y los hombres están obligados a reunirse en sociedad civil para mantenerlos. Ahora, Kant, junto con Montesquieu, divide al Estado en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El primero, bajo la influencia de Rawls, que otorga el poder legislativo únicamente colectivamente al pueblo, puesto que debe proceder todo derecho, no debe absolutamente hacer injusticias a nadie por sus leyes. El segundo poder es el poder ejecutivo, que esto vendría a ser a la persona que gobierna, y el poder judicial, que lo dejaría en manos del juez. Le doy paso a mi compañera. Derecho cosmopolita y la paz perpetua. Kant comenzó una nueva fenomenología, ya que puso al sujeto como el centro que cosifica y determina la naturaleza. Es decir, que es el sujeto quien determina el mundo natural por medio de su percepción. Kant, en el campo de la ética, lleva a cabo otra revolución, que no se tiene certeza si ya ha sido aclarada al transformar el estado de hecho por un estado de derecho, del estado de naturaleza por un estado moral, y en el lenguaje metafísico filosófico al que estamos acostumbrados. Por ende, podemos sostener que Kant invierte el ser por el deber ser. El deber ser viene siendo el ideal de la utopía kantiana. El derecho cosmopolita puede, según Kant, asegurar la paz perpetua, su gran ideal. El derecho cosmopolita es el último fin ideal de la humanidad, y por consiguiente hay que tender a ello, puesto en esa búsqueda incansable se encuentra el progreso hacia una mejor humanidad. Kant versus Kant. Kurt Lisser cuestiona el concepto del derecho en Kant. Según Kurt, la coacción, la negación de la negación del derecho, pues cuando la conducta del ciudadano se muestra ilegal en la medida en que es un obstáculo para la libertad, según leyes universales. Entonces, la coacción que se opone a esta conducta ilegal hace a un lado el obstáculo, restableciendo así el orden jurídico. Para Lisser, Kant entra en contradicción con la crítica de la razón pura, la cual sostenía que el yo moral solo se podía concebir como una idea, o sea, como una tarea infinita, que se contrapone con la supresión de la vida, que implicaría la creencia de que el yo inmoral es algo existente en la forma definida. Otra de las contradicciones que Lisser resalta es la que encuentra entre el derecho penal kantiano y su filosofía de la religión, en donde sostiene que no puede negar la posibilidad de una elevación desde lo malo hacia lo bueno.
Continuando con la presente exposición, hablaremos sobre la influencia de los ideales éticos kantianos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este artículo nos menciona sobre la influencia del deber en la ética de Kant y el deber en los derechos humanos. Según Kant, en un mundo posible y probable en el que se cumplen los imperativos categóricos, emblemas de la ética kantiana, nosotros, las personas, somos responsables de ser libres, autónomos y dignos, porque ser éticos exige que los demás sean tan libres, autónomos y dignos como nosotros. Suspender nuestro deber ser en otros mundos, de futuros imaginados en paraísos sobrenaturales o tecnológicos promisorias, y abandonar el deber personal en épicas trascendentales como la gloria divina o la grandeza de la nación, así como buscar el deber en sentimientos como la felicidad, el éxito, la fama, la autorrealización o la riqueza, son formas de existir en ilusiones trascendentales que nos desvinculan del presente, nos alejan de la responsabilidad inmediata hacia los otros y con el mundo. Los derechos humanos tienen el sello kantiano en su concepto y fundamento, que es la racionalidad y universalidad, pero también no son productos de ilusiones trascendentales, como la nación, la identidad y la felicidad, que particularmente nos desvinculan del deber ser, es decir, los derechos humanos como cláusulas del contrato social, como instrumentos jurídicos y formas históricas políticas, no contienen el cemento social del deber ser. Para un mejor entendimiento, ¿no? Eh, en resumen, lo que nos propone este trabajo es indagar cómo realiza Kant el salto de la ética al derecho. En segundo término, resaltar lo que aquí llamamos la revolución ética kantiana, revolución que nos conlleva, ¿no?, a la instauración ideal del derecho cosmopolita. Envía su inicio y último fin, la paz perpetua. Y por último, intentaremos demostrar la influencia de los ideales y principios éticos kantianos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso sería todo. Muchas gracias.